¿Te imaginas una berenjena a la parmigiana convertida en 1000 hojas? ¿Con una mozzarella ahumada y rematada con un foie gras caramelizado? Pues existe, y hoy te la cocino paso a paso. Arrancamos con una base clásica, la salsa marinara. En un bol colocamos los tomates en conserva y los sazonamos con orégano seco, unos dientes de ajo apenas machacados, un toque de sal y una pizca de azúcar. A continuación, unas ramitas frescas de albahaca. Ahora viene la parte rica. Con las manos mezclamos todo el aliño, aplastando suavemente los tomates, partiéndolos en trozos y dejando que todos los aromas se integren. Añadimos un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra y mezclamos un poco más. Una vez listo, lo llevamos al refrigerador y dejamos que repose por al menos 5 horas. Sí, 5. El tiempo hace su magia. Una vez macerado, pasamos el contenido del bol por el chino para obtener una especie de zumo de tomate líquido. La verdadera esencia. Vamos a hacer el tomate confitado, pero lo vamos a hacer express, en micro, nada de 2 horas al horno. Con una puntilla bien afilada, retiramos el pedúnculo de cada tomate y hacemos una pequeña cruz en la parte superior. Luego los escaldamos brevemente en agua hirviendo y los pasamos de inmediato a un baño de agua fría. Simplemente unos segundos, ¿vale? Veréis que la piel se arruga un poco y luego se nos será mucho más fácil pelarlos. Con este truco la piel se desprende fácilmente. Ahora los pelamos con mucho cuidado para que nos queden bien enteros. Una vez pelados, los cortamos en cuartos y retiramos las semillas. Aquí hay que tener cuidadito de no romper el pétalo de tomate. Cuando tenemos los cuartos ya cortados y limpios de semillas, los colocamos sobre papel absorbente para secarlos y dejarlos sin humedad. Ya sin exceso de agua, los disponemos en un plato al que vertemos un poco de aceite de oliva virgen extra en el fondo. Los ponemos boca abajo formando una estrella y los rociamos con un poco más de aceite de oliva virgen extra y los sazonamos con sal y un poco unas ramitas de tomillo fresco. Y esto es todo el sazonado que lleva, nada más. Si te está gustando el vídeo, déjanos un like, suscríbete, ese pequeño gesto tuyo sabes que significa mucho para nosotros. Muchísimas gracias. Introducimos en el microondas durante 4 minutos a potencia de 600 vatios. Una vez pasado el tiempo, los retiramos y los dejamos templar. Ahora vamos a cortar la scamorza. La scamorza es un queso italiano de la familia de la mozzarella y del provolone, ligeramente ahumado. Lo cortamos a lonchas delgadas. Lo ideal sería hacerlo con una máquina de cortar fiambres, pero en casa, como no tenemos máquinas de cortar fiambres, pues lo vamos a hacer lo más delgado que podamos. Y una vez esto hecho, lo troquelamos con un cortapastas que sea igual al molde que vamos a poner toda la 1000 hojas. Ahora partimos por la mitad la terrina de foie gras, y digo terrina de foie gras o mi-cuit de foie gras porque si lo hacéis con mousse luego al gratinarlo se os fundiría, por lo tanto hay que comprar terrina o mi-cuit de foie gras. Lo partimos igual por la mitad porque era muy grueso, tiene que tener 3-4 milímetros de grosor y lo troquelamos igual que hemos hecho que con el queso. Una vez cortado, troquelado y dada la forma, lo guardamos en la nevera, lo reservamos en frío hasta la utilización. Vamos a cortar las berenjenas en rodajitas de 4 o 5 milímetros. Una vez cortadas las vamos a poner en sal para que purguen, pero no purgan para perder el amargor, las berenjenas no tienen amargor. Purgan para sacar el exceso de humedad y entonces cuando las friamos absorberán menos aceite. ¿Veis? Ponemos una capa de sal encima de un papel, las berenjenas encima, las salamos también por encima, las cubrimos con otro papel que nos ayudará a absorber la humedad, le colocamos una bandeja para que aprieten bien y un peso por encima, así quedan bien apretadas y la sal penetrará mucho mejor. Vamos a freír las rodajas de berenjena. Secamos bien, casi están secas porque las hemos tenido con papel y las ponemos en un bol o donde queráis con harina común, harina de trigo. Las ponemos todas, ya sabéis como siempre lo hago, las muevo que queden ligeramente enharinadas. Ahora en un aceite bien caliente se van echando para que se vayan dorando uniformemente. La diferencia
Entonces, entre purgar y no purgar las berenjenas es una cuestión de textura. Purgadas resultan más compactas y al momento de freírlas, en este momento, absorben mucho menos aceite. Una vez las tenemos doradas y un poco crujientes por ambas partes, simplemente las retiramos del aceite y las ponemos en un escurridor con un papel absorbente para que el resto de aceite que tengan ya lo vaya absorbiendo. Pierdan el máximo de aceite posible. Vamos a ir por los acabados. Aquel jugo de tomate que habíamos hecho lo vamos a colocar en un cazo y a fuego muy suave lo vamos reduciendo hasta que tenga esta consistencia que veis en pantalla. Ahora pintamos el foie. Yo lo he pintado con un poco de vermut blanco porque no tenía oporto. Utilizar un vino dulce, lo que queráis. Y luego lo rebozo solo por una cara con un poco de azúcar moreno. Una vez bien rebozado con el azúcar moreno, lo sopleteamos un poco para que nos quede la capa crujiente de caramelo. Y inmediatamente lo colocamos en la nevera para que aguante y se asiente. Vamos al montaje. Lo primero que hacemos es untar un molde con un poco de aceite para que se nos pegue este papel que le ponemos a las paredes. Como interviene el queso en la milhoja, pues al fundirse se nos pegaría, por lo tanto es mucho mejor poner papel. Empezamos con una capa de berenjena frita, le ponemos una de tomate confitado, 2 hojitas de albahaca y una loncha de escamorza. Repetimos esta operación, pero acabamos arriba de todo con una rodaja de berenjena frita. Procurar de apretar siempre bien. Ya veis, tengo un vaso cubierto con papel de film y voy apretando para que quede bien prensado. Ahí lo tenemos. Lo vamos a poner en el horno a 160 grados, precalentado, lógicamente, durante 6 minutos. Lo importante al sacarlo del horno es dejarlo reposar, porque como el queso ha fundido, si le sacamos el aro de enseguida, el queso no aguanta y se desmorona las milhojas. Ahora sí que ya estamos. Vamos a acabar el plato para el servicio. Colocamos el milhojas con mucho cuidado, que no se desmorone, en el centro de un plato hondo. A continuación disponemos encima de las milhojas el foie gras que teníamos caramelizado. Lo decoramos con unas pieles secas de tomate y una perla de parmesano. Es como una especie de buñuelo de parmesano a la cual hemos pinchado un buquet de hierbas, en este caso romero y albahaca fresca. Es el momento de añadir el jugo de tomate, la salsa marinara que teníamos reducida y en una jarra. Y se acabó. Esta receta formó parte de un menú de degustación que llamé Primavera Mediterránea. Hoy, este plato lo puedes cocinar en casa. Espero que te haya gustado y te veo en el próximo vídeo. Muchas gracias.